Hola Monse, ¿cómo estás? Ya mira, aquí vamos a empezar con el ejercicio. Ya, primero lo vamos a leer y vamos a ver cada cosita importante de acá, ¿ya? Entonces, nosotros acá vemos, primero lo vamos a leer y no vamos a hacer el código aún. Lo vamos a leer nomás y vamos a entender las cosas importantes para que tú te aprendas cómo desarrollarlo después. Entonces, en una sala cerrada se mide diariamente la concentración de dióxido de carbono, CO2, ¿cierto? Si los niveles superan los 100 ppm, que son partes por millón, se considera que hay riesgo por mala ventilación, ¿ya? Porque tú sabes que el dióxido de carbono es tóxico. Entonces tenemos que escribir un programa que primero vaya pidiendo al usuario los valores diarios de CO2, ¿cierto? Segundo, contar cuántos días consecutivos los valores fueron mayores a 100 partes por millón. 3. Tenemos que detener el conteo al ingresar un valor menor o igual a 100 ppm. Que esas son las instrucciones que tenemos que darle al código, ¿te acuerdas? Y cuarto, graficar los valores del CO2 en orden, contra el número de días. Y quinto, la gráfica de tener etiquetas en los ejes. Entonces primero, vamos a analizar la frase 1. En la frase 1 dice: en una sala cerrada se mide diariamente la concentración de CO2. ¿Qué significa esto? Significa que todos los días se mide un número. Algo como el día 1, ¿te acuerdas que habíamos visto esto? Día 1 van a ser 130 ppm, por ejemplo. Eso lo tiene que agregar el usuario. El día 2 puede ser que el usuario ponga 110 ppm. ¿Cachai? El día 3 el usuario podría poner fácilmente 90 ppm. Todo depende de lo que en la habitación le salga, ¿cachai? Lo que necesitamos es hacer una lista de valores uno por día. En el código vamos a usar una lista llamada valores para ir guardando estos números, ¿ya? ¿Te acuerdas que hacíamos una lista valores igual la lista? ¿Te acuerdas? Eso vamos a tener que hacer. Veamos ahora la frase 2. Si los niveles superan los 100 ppm, partes por millón, hay riesgo por mala ventilación. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Aquí vamos a saber que si el valor es mayor, que si la ppm es mayor a 100, ¿qué significa esto? Un riesgo, ¿cierto? Cada línea del ejercicio nos dice cosas. Y si el valor de la ppm es 100 o menos, quiere decir que no hay riesgo. Entonces tenemos que comparar cada número que el usuario, el computador, el código tiene que comparar. Cada input que el usuario le vaya agregando tiene que comparar si es que es mayor o menor a 100 para saber si es que son riesgosos o no. Y la frase 3 me dice: cuenta cuántos días consecutivos los valores fueron mayores a 100. Bueno, acá dice el input, ¿cierto? No es necesario analizar esto. Aquí dice contar cuántos días consecutivos los valores fueron mayores a 100, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Veamos la palabra consecutivos. Consecutivos significa uno tras otro, ¿cierto? Sin interrupciones. Si un día baja 100 o menos, como esto, el conteo se detiene. Entonces esto vendría a ser como el else, ¿te acuerdas del while? Entonces, ¿qué necesitamos? Como vamos a hacer un while, necesitamos el contador, ¿o no? ¿Cuál era el contador? El que comenzaba en 0, ¿te acuerdas? Y lo otro, necesitamos que el contador vayamos sumando más 1 cada vez que los números sean mayores a 100 para ir contando los riesgosos. Pero si aparece un número 100 o menos, como este caso, paramos todo. Y la frase 4 dice: detener el conteo cuando el valor sea menor o igual a 100. Mira, aquí es el else, ¿cachai? Este debe ir guardando los valores, debe ser con la lista de valores, ¿cachai? Entonces, cuando dice detenga el conteo al ingresar un valor menor o igual a 100 ppm, aquí nos está diciendo que tenemos que hacer el ciclo while, que se repite hasta que ocurra eso. ¿Te acuerdas que habíamos hecho el ejemplo de la polera roja o la polera azul? Bueno, eso tenemos que hacer, ¿cachai? Y la frase 5 dice: grafica los valores de CO2
en orden contra el número de días. Eso significa que si se ingresaron 3 valores, por ejemplo estos 3, queremos un gráfico con el eje X. El eje X va a decir día, ¿cierto? Día. Y el eje Y diga concentración en CO2. ppm. Entonces aquí en el eje Y agregamos las ppm y en el eje X los días. Y usamos el X label y el Y label. Entonces, resumen. Esto es solamente interpretar el ejercicio, no hemos hecho nada. Resumen. ¿Qué cosas vamos a necesitar en el código? Primero una lista vacía, ¿cierto? Que con llamada valores, que era valores y la lista. Para guardar los valores diarios de CO2, ¿cierto? Después usar una variable contador que parta en 0, que le vamos a llamar días con riesgo, ¿te acuerdas? Días con riesgo. Que cada vez que el APPM que el usuario ingrese sea mayor a 100, va a ser un riesgoso, por lo tanto le vamos a agregar 1. Ese va a ser el contador. Lo otro, vamos a hacer un ciclo while para pedir valores hasta que se ingrese 100 o menos, ¿cierto? Porque cuando se ingresen no riesgosos se detiene el algoritmo. Vamos a usar también una condición if para saber si hay riesgo o no, o se detiene el problema. Recuerda que cuando tenemos dos posibilidades, aquí tenemos una posibilidad y otra posibilidad, ocupamos el if para saber si hay riesgo o no. Vamos a usar plot para hacer el gráfico con el X label y el Y label y las etiquetas X label y Y label para que la gráfica sea fácil de leer. ¿Ya? Entonces ahora, como entendimos el problema, vamos recién a formular el problema. ¿Ok? Entonces, primero, ¿qué teníamos que hacer primero? Vamos a poner la lista de valores, ¿cierto? Ya, pero ¿qué queremos hacer? Recordemos. Primero, pedir al usuario valores diarios de CO2, o sea, un input. Segundo, contar cuántos días seguidos fueron mayores a 100 ppm, o sea, riesgosos. Y eso lo vamos a hacer con un contador y un ciclo while. 3, vamos a guardar todos los valores para graficarlos después en una lista. 4, vamos a detenernos cuando el valor sea 100 o menos, que lo vamos a hacer con el while. Y 5, vamos a mostrar una gráfica linda de valores, ¿ya? Entonces, paso 1 va a ser crear una lista vacía para guardar los valores. ¿Qué hacemos acá entonces? La lista. Valores igual los corchetes. Aquí se van a guardar todos los valores que ingrese la persona, ¿ya? En el input. Esto es como una caja vacía donde vamos a meter todos los valores que el usuario nos diga, ¿ya? Esta caja se llama valores. El paso 2 va a ser crear un contador para los días con riesgo. ¿Cómo se llama este contador para los días con riesgo? Le vamos a poner así. Es esto, vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, el días con riesgo ¿qué lo vamos a comenzar? Con 0. Con 0 vamos a comenzar estos días con riesgo. Esto es como un contador que empieza en 0. Lo vamos a subir si el valor solamente es ingresado es mayor a 100. Por lo tanto, vamos a subir este contador, o sea, le vamos a sumar 1 si es que vamos encontrando días que sean riesgosos. Si sale un día no riesgoso, se detiene el algoritmo, recuerda. Ahora vamos a comenzar a pedir los valores uno por uno. Entonces, aquí en while teníamos que poner el controlador del ciclo. ¿Te acuerdas eso de...? Entonces vamos a seguir va a seguir el algoritmo si se mantiene en true, en verdadero. Va a ser falso cuando se detenga, o sea, cuando encontremos un día que no sea riesgoso. Entonces, mientras sea riesgoso el día, el seguir va a ser true, o sea, va a seguir funcionando el algoritmo. Entonces, hacemos acá el while. Mientras seguir sea verdadero, ¿cierto?
O sea, mientras sean días riesgosos, la ppm va a ser el input aquí va a tener la ppm, ¿cierto? Aquí el usuario va a ingresar el valor que registre en su pieza de CO2 en ppm. Entonces aquí estamos creando un ciclo, no sé si te diste cuenta con el while, que se repite mientras seguir sea verdadero, o sea, mientras hayan días con riesgo. Entonces le preguntamos al usuario, ¿cuánto CO2 hubo hoy? Entonces ahí el valor que ingrese se va a guardar en esta lista de valores, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer para que se guarde es poner acá, volver a poner la lista de los valores, pero igual ahora a valores, ppm. Esto es muy importante. Lo que hace esto, ¿te acuerdas que te había dicho? Lo que hace esto es que toma lo que ya había antes en valores, o sea, aquí no había 0, aquí había el 0, ¿cierto? No habíamos guardado nada antes. Pero toma lo que había antes en valores y le pega al final el nuevo número que se ingresó acá. Y lo guarda todo junto otra vez en valores. O sea, si acá antes los valores tenía 120,140 y aquí el usuario le agregó el 160, al hacer esto, la nueva lista de valores se va a llamar 120,140,160. No sé si me hago entender. Mándame mensaje si no entendiste bien eso. Con mucho gusto te lo respondo. Entonces, ahora hay que revisar si hay riesgo o no, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un if si la ppm es mayor a 100. ¿Qué pasaba si la ppm era mayor a 100? Era riesgoso, por lo tanto el contador días con riesgo le vamos a sumar 1. Cada vez que la ppm esta sea mayor a 100, le vamos al contador subir 1. Por lo tanto, días con riesgo va a ser igual días con riesgo más 1. ¿Cachai o no? Entonces cada vez que sea riesgoso el día, los días con riesgo se le va a agregar 1. Si es que no es riesgoso, o sea, le ponemos else. Recuerda que es lo mismo que decir si es que la ppm fuera menor o igual a 100. Pero como es lo contrario, el computador ya entiende poniéndole else. ¿Qué va a pasar? Ya no va a ser riesgoso, por lo que seguir va a ser falso y se va a detener el algoritmo. Entonces seguir va a ser false.
se va a detener el algoritmo. Si es 100 o menos, detenemos el ciclo. Recuerda que la ppm significa que es 100 o menos, por lo tanto es no riesgoso. Por eso ahora seguir ya no seguimos, por eso es falso. Se detiene el algoritmo, ¿cachai? Entonces, ahora termina el algoritmo. Y terminó el if y también terminó el while. Por lo tanto, también tenemos que poner el end aquí. ¿Cachai? Entonces... Estoy agregando los que me faltaban. Mira, se me habían olvidado todas esas cositas. Ya. Entonces ahora vamos a poner el display. Y el display va a ser entonces días consecutivos con más de 100 ppm. Y aquí le vamos a agregar entonces el número que obtuvimos, el contador, ¿cierto? ¿Cuántos días con riesgo fue? Porque tú cachai que si agregamos 100 días con riesgo, se agregó 100 veces más 1, por lo tanto fueron 100 días con riesgo. Entonces, ¿cuántos días con riesgo? Le agregamos el num2 string y la variable de contador. ¿Ya? Entonces ahora vamos a crear la lista de días. La lista de días, no sé si te enseñaron esto, la verdad es que tendríamos que haberlo visto, que de más que te lo enseñaron, pero no sé si te lo explicaron. Cuando nosotros queremos mostrar el resultado, ocupamos ¿cierto? El disp, que vendría a ser días consecutivos con más de 100 ppm, más el num2 string días con riesgo. Eso yo creo que quedó claro, ¿cierto? El disp muestra el texto en la pantalla y el num2 string convierte un número a texto para poder mezclarlo, ¿cachai? Y poder mostrarlo también. Entonces ahora, para dibujar la gráfica, cada punto del gráfico es un día y su valor de CO2, ¿cierto? Este punto va a ser el eje X su día y el eje Y su valor de ppm en el gráfico, ¿cierto? Entonces, ahora tenemos que hacer la parte del gráfico. Para esta parte, vamos a hacer ya se me ocurre una forma, mira. Lo que queremos lograr acá es dibujar un gráfico que muestre cómo van variando los valores de CO2 cada día. Por ejemplo, si los valores fueron 130, 150, 160, 90, queremos ver un gráfico como este, como si los valores, ¿cachai que aquí
se habrán guardado un montón de valores, ¿o no? Los valores, por ejemplo, si hubieran sido 130, 150, 160, 90, por ejemplo, este es día 1, día 2, día 3, día 4, ¿cierto? Entonces acá abajo y vamos a poner los días y aquí la ppm de ese día en CO2. Entonces, por ejemplo, este es el primer día 1, primer día 2, 3, 4 y aquí la ppm sería 130, 150, 160, 90. No sé si me hago entender. Y ahí tienes el grafiquito, ¿cachai? Entonces, vamos a crear los días. Primero necesitamos decirle al computador cuántos días hay. Tenemos que hacer esta lista. 1, 2, 3, 4, 5, hasta los días que hayan del contador, ¿cierto? Entonces, ¿eso cómo se hace? Se hace así. Vamos a crear primero los días. Los días del 1, 2, 3, 4, 5, que es el eje X, hasta la cantidad de días que haya, se van a hacer así. Días igual 1, length, que es longitud en inglés, paréntesis, valores. ¿Por qué? Porque son la cantidad de números que hayan acá, por lo tanto cantidad de días, porque cada número significa un día. ¿Qué significa esto? Length, valores, te dice cuántos valores hay, por lo tanto cuántos valores hayamos ingresado, cuántos ppm hayamos ingresado, quiere decir cuántos días transcurrieron con riesgo. 1, 2 puntos significa que algo que crea una lista desde 1 hasta ese número, hasta el último día contado. Ejemplo, si los valores eran 130, 150, 160, 90, entonces length, valores, es igual a 3, ¿cierto? Porque era 1, 2, 3, 4, aquí eran 4, entonces serían 4, ¿cierto? Y días, la variable días va a ser entonces 1, 2, 3. A eso me refiero, ¿ya? Lo necesitamos para el eje X del gráfico. Entonces, esto, como te dije, va a ser tal cual lo que escribí aquí. 1, length, valores. Segundo, vamos a dibujar el gráfico, que simplemente para dibujar el gráfico tenemos que poner plot, que significa plotear en español, o sea, graficar. Y esto se hace la variable X primero, que la definimos acá, coma valores que le definimos el inicio, que vendría a ser el GI, los PPI, los ppm. Esto va a dibujar un gráfico de líneas que conecta los valores de cada día. Y 3, ahora vamos a agregar las etiquetas. Queremos que los ejes tengan un nombre, por lo tanto X label se va a llamar día, el eje X se va a llamar día, el eje Y se va a llamar concentración de CO2 ppm. Y el título del gráfico se va a llamar niveles diarios de CO2 en la sala. Entonces aquí tenemos 11, el código completo. ¿Podrías, por favor, correrlo en el computador y me comentas cómo te va? Es importante que tú lo puedas correr para prepararnos para la prueba, ¿ya? Así que eso, Monse, quedo muy atento a tu respuesta. Espero que se haya entendido. Chao, chao. Mucho éxito.